A ver. Se me dificultó un poquillo subir la tarea, entonces la fecha de entrega pues sería el siguiente viernes porque hoy es viernes, pero como les comenté en la clase anterior, sería el viernes antes de que comience la clase, si no ya no les voy a tomar en cuenta la tarea. Entonces hay dos opciones, o sea, o se esperan un ratito hoy a que la suba, o pues la ven de una vez y le toman foto y de todas maneras yo le subo las instrucciones al Classroom para que quede claro la fecha de entrega y eso. No sé qué prefieren. Yo digo que lo esperemos, prof, cuando ya para que la suba bien. Ok. Sí, bueno, entonces que se haya atrasado no les va a afectar la fecha de entrega y tampoco voy a dejar tantos. O sea, van a ser 5 problemas o 6 más o menos. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo de hoy. Déjenme anotar aquí. Ok. Bueno, estábamos viendo lo de la primera y la segunda ley de Newton y resolvimos algunos problemas de esos temas. Estábamos viendo que pues un objeto va a permanecer en reposo o en movimiento uniforme si, si no hay algún agente externo, si no hay fuerzas externas que modifiquen ese estado. Eso es, o sea, tiene que ver con la primera ley de Newton y la segunda que la aceleración con la que se movía un objeto, pues era proporcional a la masa, ¿no? La fuerza con la que uno empuja un objeto es proporcional a su masa y por lo tanto la aceleración pues va a ser inversamente proporcional a la masa. O sea, entre más masivo pues va a ser más difícil moverlo con una gran aceleración. Y vimos, bueno, que también los movimientos, más bien las fuerzas, que en principio pueden tener direcciones arbitrarias, no necesariamente a lo largo del eje X ni a lo largo del eje Y, pues obviamente se pueden componer o descomponer en esas componentes. Y la suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración en la dirección X, porque nuevamente el vector aceleración puede tener una dirección arbitraria y ese vector también se puede descomponer en X y en Y. Entonces, la fuerza o todas las fuerzas que actúan en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X y lo mismo para Y. Y bueno, resolvimos algunos problemas de esto. Vamos a ver otros el día de hoy. El primero dice 4 fuerzas con magnitud F1 igual a 10 newtons, F2 igual a 40 newtons, F3 igual a 5 newtons y F4 igual a 2 newtons, y con direcciones mostradas en el diagrama de cuerpo libre de abajo, actúan sobre una partícula de masa igual a 4 kilogramos. Calcule la aceleración de la partícula, ese es el inciso A, y el B es si la partícula parte del reposo, calcule su desplazamiento y su velocidad después de 5 segundos. Y aquí lo que les da el problema pues, es precisamente la magnitud y la dirección de las fuerzas. F1 está apuntando aquí en diagonal, haciendo un ángulo θ respecto al eje X. F2 está apuntando hacia abajo, hacia el sur,
F3 está apuntando hacia el lado negativo de las X y F4 pues está apuntando hacia el norte. El ángulo se los da el problema, el ángulo teta, y es de 30 grados. Entonces esa fuerza F1 pues va a tener, como ya comenté hace rato, componentes a lo largo del eje X y Y. Entonces, en X, la fuerza 1 pues va a ser F1 coseno de 30 y en Y va a ser F1 seno de 30. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Pues lo de siempre, vamos a tener que analizar las fuerzas actuando en la dirección vertical y las fuerzas actuando en la dirección horizontal. En la vertical tenemos que la suma de fuerzas en Y es pues la F1, su componente en Y. ¿Quién más está en el eje Y? F4, entonces más F4 menos F2 porque F2 está apuntando en dirección negativa. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y. Y justo el problema me está pidiendo calcular la aceleración. Entonces de aquí puedo despejar aceleración en Y, y eso es F1 en Y más F4 menos F2 sobre M. Y en la dirección horizontal tenemos que la suma de fuerzas en X es F1 en X menos F3 porque va en dirección negativa, y ya no hay ninguna otra fuerza en X, entonces eso es igual a la masa por la aceleración en X. Y de ahí despejan la aceleración en X y les da F1X menos F3 sobre M. Entonces, ¿cuánto valen a Y y a X? Pues ya tenemos todos los datos que se necesitan para calcular. Por ejemplo, F1 pues vale 10, entonces 10 seno de 30 más F4, ¿cuánto vale F4? Vale 2, y menos F2, ¿cuánto vale F2? 40, entonces sustituyen aquí, 10 newtons seno de 30 más 2 menos 40 sobre la masa, que son 4 kilogramos, y eso les da menos 8.2 metros por segundo al cuadrado. En X tenemos F1 coseno de 30 menos F3, pero F3 vale 5 newtons, entonces es 10 newtons coseno de 30 menos 5 newtons sobre 4 kilogramos, y eso les da 0.92 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, con esto ustedes ya tienen la aceleración de la partícula. Ya tienen cuánto vale en su componente en X y ya tienen cuánto vale su componente en Y. Pues de hecho, esto lo pueden expresar como 0.92i menos 8.2j. Ahora el inciso B. Si la partícula parte del reposo, calcule su desplazamiento y su velocidad después de 5 segundos. Aquí pues ya de entrada sabemos que es un movimiento acelerado porque justo acabamos de calcular la aceleración. Entonces ya conocemos las fórmulas para movimiento acelerado. Nada más que hay que ver cuál es la velocidad final, la velocidad inicial, etc. Aquí pues nos está diciendo el problema que el objeto parte del reposo. Eso significa que su velocidad inicial es 0. Eso significa que la componente x de la velocidad inicial y la componente y de la velocidad inicial son 0. Y pues sí, para la dirección x, o sea, aquí recuerden que estamos viendo el movimiento acelerado que va en cierta dirección,
De hecho, la aceleración, por ejemplo, pues es eso que les dije, va tiene una componente X que es 0.92 y una componente Y que es menos 8.2. Entonces, al final esa aceleración no está pues ni en X ni en Y, sino va en cualquier dirección y tiene componentes en X y en Y. Eso significa que el movimiento tiene también asociada una componente en X y una componente en Y. Entonces, en X, pues es X0 más B0X por el tiempo, estas fórmulas ya las conocemos, más un medio de aceleración en X por tiempo al cuadrado. Y en Y tenemos algo similar. Tenemos Y igual a Y0 más B0Y por tiempo más un medio de aceleración en Y por tiempo al cuadrado. Y pues como aquí no se especificó que esto se medía respecto a algún punto de referencia ubicado en alguna posición particular, nosotros tomamos como el origen el centro de este sistema de coordenadas. Y ya eso nos quita estos términos X0 y Y0. Y estas fórmulas que escribimos aquí, pues al final se nos reducen simplemente a un medio de aceleración en X por tiempo al cuadrado para X y para Y un medio de aceleración en Y por tiempo al cuadrado. Nosotros ya sabemos cuánto vale aceleración. Entonces para X tenemos un medio de 0.92 y nos están diciendo que calculemos el desplazamiento y la velocidad después de 5 segundos. Entonces aquí metemos 5 segundos al cuadrado y eso es igual a 12 metros. Y para Y tenemos un medio de menos 8.2 por 5 al cuadrado y eso les da menos... No sé si es menos 102. Lo pueden checar con la calculadora. A mí me dio menos 102.5. Ah, ok. Sí, es que se me hizo raro, pero sí, ok. Bueno, pueden dejarlo así o ponerle el punto 5. Entonces, también tenemos que la velocidad, o sea, esta es una fórmula, esta es la que usamos para determinar la posición. Y también tenemos estas otras. Tenemos velocidad en X es aceleración en X por el tiempo y velocidad en Y es aceleración en Y por el tiempo. Si ustedes pues sustituyen, tienen 4.6 metros y 41 metros. Aquí fíjense, la aceleración está expresada como les dije. Menos 0.92 y menos 8.2 J metros por segundo al cuadrado. La velocidad pues también la pueden escribir como vector. Serían 4.6 y menos 41 J. Y también tenemos pues el vector de posición, que es donde se ubicaba inicialmente. Ahora, aquí lo importante pues es precisamente como ver en qué dirección van las fuerzas, saber si tiene alguna componente o si está a lo largo de los ejes, ya sea X o Y. Y también la otra cosa importante es ver la dirección, porque ustedes pueden decir, ay, me dieron la fuerza F1 y F3 y todo eso. Y simplemente me fijo cuáles actúan en X y en Y luego las sumo. Pero si no se fijan, si va en la dirección positiva o negativa, pues van a sumar todas de manera indiferente y no van a tomar en cuenta la dirección, entonces eso les va a dar un resultado diferente. Entonces por eso tienen que tomar en cuenta la dirección para que no se confundan y puedan poner bien los signos. Además, bueno, aquí no tiene nada que ver eso, ¿no? Pero
no, o sea, lo menciono porque no quiero que se confundan. Cuando hacíamos el análisis del tiro parabólico, pues también veíamos que en la dirección en la que había un movimiento acelerado era la dirección y en X era un movimiento con velocidad constante. Entonces, pues ese es tiro parabólico, es otra cosa, pero justo eso quiero que vean, ¿no? Que alguien podría, de su memoria, podría haber dicho, ay, yo me acuerdo que cuando están resolviendo esta parte, ¿no? Donde están calculando X y Y, ustedes podrían decir, ah, yo me acuerdo que en Y es acelerado y en X era constante, ya. Pero si no recuerdan que no, que eso era en tiro parabólico, pues aquí van a cometer un error. Entonces, por eso tienen que poner atención, pues para empezar en qué problema están resolviendo y por lo tanto en qué fórmulas pueden aplicar para resolverlo. Ahora vamos a pasar a un concepto o dos conceptos que son la masa y el peso. Pues para empezar, la masa es una propiedad intrínseca. Piensen, por ejemplo, en, no sé, el color de la colcha de su cama, pues es una propiedad intrínseca, o el campo magnético del sol, o la carga que tiene pues un electrón, no sé, la densidad de una nube. Todas esas cosas son propiedades intrínsecas, o sea, son características propias de los objetos, independientemente de lo que uno pueda medir o no sobre ellos. Es algo que los caracteriza. Y entre esas características, pues está, por ejemplo, la masa. Pero hay una cosa que es el peso, y el peso no es una propiedad intrínseca. De hecho, el peso es una fuerza, entre comillas, que va hacia abajo, que es ejercida por la gravedad de la Tierra sobre un cuerpo. Pues entonces ya desde ahí como que no suena a que no es intrínseca, porque el peso aquí y el peso en Júpiter pues no va a ser igual, ni en Marte, y entonces eso va a depender pues de la fuerza de gravedad del planeta donde se encuentren, o a lo mejor están en alguna nube molecular y están cerca de una zona densa de la nube, entonces ahí el peso va a ser diferente porque quien está ejerciendo la gravedad pues a lo mejor están cerca de un núcleo denso y eso tiene alguna magnitud de gravedad, pero a lo mejor ni siquiera es suficiente para jalarlos a ustedes o así, y entonces ahí a lo mejor el peso es cero. Entonces eso sí depende de dónde lo estén analizando. Y mientras que la masa no, o sea, la masa está más relacionada a cuánta materia tiene cada objeto. La masa, pues hay como dos enfoques para la masa, o dos tipos de masa, se podría decir. El primero, pues, es la masa inercial, y esta es una propiedad del cuerpo por la que éste muestra resistencia a los cambios en movimiento. Esa es la masa inercial. Y la masa gravitacional es la capacidad de interacción o la capacidad con la que interactúa gravitacionalmente un objeto con otro cuerpo. La masa inercial es igual a la masa gravitacional y el peso depende de la distancia. En este caso, pues nosotros estamos en la Tierra, entonces depende de la distancia al centro de la Tierra. Y al contrario del peso, pues la masa no cambia o no es dependiente de la localización. De hecho, es una cantidad escalar, no es un vector, así como las velocidades o la aceleración o la posición. La masa es un escalar. El peso sí es un vector porque es una fuerza. Y el peso a veces o generalmente se pone con la letra W, que es igual a la masa por la aceleración. En este caso, pues, la aceleración es la gravedad, entonces es mg.
Y sobre la superficie de la Tierra, pues no importa dónde nos ubiquemos. Aproximadamente, muy aproximadamente, la Tierra se puede expresar o se puede dibujar así como un círculo. Y entonces, si ustedes están acá en el polo norte, en el polo sur, en el Ecuador o en cualquier punto sobre esa circunferencia, el peso va a ser igual porque, otra vez, aproximadamente la distancia desde cualquier punto al centro pues va a ser más o menos constante. Y por lo tanto, su peso no va a cambiar. Ya más en serio, pues el campo gravitacional de la Tierra pues no es un círculo perfecto, ¿no? Si uno dibujara a lo mejor el campo gravitacional real, con algunos de estos instrumentos que pueden hacerlo, que miden la gravedad, de hecho pueden construir la gravedad o la forma del campo gravitacional, sería algo así como irregular. Les diría que como una papa, pero a lo mejor eso es más exagerado, pero definitivamente no es un círculo, o sea, sí hay variaciones bueno, en este caso de una esfera, ¿no? Porque estamos analizando toda la Tierra, entonces no es una esfera perfecta, sino que sí hay variaciones, que pues es normal porque la Tierra no tiene una densidad uniforme desde el centro a la superficie. Hay un núcleo, en el mismo núcleo hay irregularidades, luego en algunas zonas hay océanos, en otras hay más tierra, entonces pues es un relajo ahí de la distribución de masa. Pero bueno, eso nada más los comento para que por cultura general sepan que no es una esfera perfecta. Entonces, a ver, vamos a ver ejemplos de esto, de masa y peso. Dice este ejemplo, si la masa m es 1 kilogramo, entonces el peso pues es 1 kilogramo por 9.8 metros por segundo al cuadrado, o sea, 9.8 newtons. Y esto obviamente pues está medido en la Tierra. Pero en la Luna, donde la gravedad es aproximadamente 1/6 de la gravedad de la Tierra, tenemos que la aceleración pues es 1.67 metros por segundo al cuadrado, más o menos. ¿Y cuánto pesará o cuál será el peso de ese mismo objeto? Pues en la Luna sería 1 kilogramo por 1.67 metros por segundo al cuadrado. Entonces eso es 1.67 newtons. O sea, vean la gran diferencia que hay entre el peso si uno lo determina en la Tierra o en la Luna. Es pues casi un quinto, ¿no? Y pues aquí uno también puede analizar, por ejemplo, que en el movimiento de caída libre, cuando un objeto se deja caer y no hay algo que lo esté deteniendo, no sé, o sea, por ejemplo, pueden pensar en que avientan un globo o pueden que avientan un paquete y este paquete tiene a lo mejor un pequeño paracaídas, pues ahí hay una fuerza adicional que está como frenando justo la caída libre. O piensen a lo mejor en caída libre y que hay una fuerza en dirección perpendicular que también les está afectando el movimiento, pues ahí ya tendrían que tomar en cuenta esa fuerza horizontal. Pero la caída libre en sí se da cuando la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso. Entonces ahí lo único que está haciendo que caiga es la gravedad. Y aquí como dato interesante, cuando ustedes tienen una brújula, una báscula, cuando se pesan o cuando van al doctor y los pesan, lo que están midiendo es la reacción de la normal al peso. O sea, no están midiendo como el peso en sí, sino más bien la fuerza que ejerce el piso en dirección hacia ustedes, porque ustedes, bueno, no el piso, sino la báscula, en el momento en el que ustedes se colocan sobre ella. Entonces, uno como que cuando se sube a una báscula, piensa que como que está midiendo el peso, ¿no? O sea, el vector hacia abajo. Y en realidad lo que esos instrumentos miden, pues es
la reacción de la normal al peso que siente la báscula al colocarnos encima de ella. Y bueno, aquí hay otro ejemplo. Un granjero está levantando algunas rocas pesadas del campo porque quiere plantar sus cultivos. Entonces él levanta una roca que pesa 40 libras. Yo quiero saber qué fuerza aplica si la roca se acelera a un ritmo de 1.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces como que el granjero es capaz de levantar la roca y levantarla así como no con velocidad uniforme, sino con movimiento acelerado. Bueno, aquí depende si quieren determinar la solución en el sistema inglés o en el sistema internacional, pero nosotros habíamos dicho que íbamos a estar trabajando en general con el sistema internacional, entonces pues hay que hacer la conversión. Nosotros tenemos que una libra son 4.448 newtons. Por lo tanto, si ustedes tienen 40 libras, pues hacen la conversión. Una libra son 4.448 newtons. Entonces multiplican eso por los 40 de las libras. Y eso les da 178 newtons. Entonces ya tenemos la fuerza con la que el granjero levanta la roca en unidades del sistema internacional. Entonces aquí, ¿qué fuerzas están actuando? Pues en realidad el granjero solamente está ocasionando movimiento en la dirección vertical. Entonces tenemos que la suma de fuerzas es la masa por la aceleración en la dirección vertical y cuáles son las fuerzas en esa dirección. Por un lado tenemos la fuerza con la que levanta la roca y por otro lado tenemos el peso y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces si ustedes despejan de aquí la F, pues tienen que F es igual al peso más la masa por la aceleración. Ustedes además ya saben que el peso es masa por aceleración, que es la gravedad. O sea, justo en el peso, cuando ustedes determinan el peso, la aceleración es la gravedad. La otra aceleración, la aceleración con la que levanta, esa no tiene nada que ver, porque ahí no están determinando el peso. Esa es la aceleración con la que se está moviendo gracias a la suma de fuerzas que están actuando sobre el sistema. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues de aquí, de W igual a mg, ustedes pueden despejar la masa, ¿no? Y ese es W sobre G. Entonces, retomando acá lo que teníamos, que fuerza es el peso más la masa por la aceleración, tenemos que F es igual a W más la masa, pero ya despejamos de aquí la masa, que es W sobre G, por la aceleración. Y de hecho de ahí pueden despejar una W y les queda fuerza igual a W por 1 más A sobre G y sustituyen. Ya tenemos los 178 newtons por 1 más la aceleración que es 1.5, que es esa pues la del problema, y sobre 9.8, que es la gravedad. Entonces eso les da 205 newtons. Y esta es la fuerza que aplica para que la roca se acelere a un ritmo de 1.5 metros por segundo al cuadrado. Si además yo les preguntara, encuentren la aceleración si la fuerza aplicada es 230 newtons. Entonces aquí pues tendríamos que 230 newtons tiene que ser igual a 178 newtons, que, o sea, justo como lo tenemos acá arriba, ¿no? Nada más sustituyendo, no los 205, sino ahora yo les estoy diciendo qué pasa si la aceleración
Más bien, ¿qué pasa si la fuerza aplicada es 230 newtons? Entonces, en vez de 205 ponen 230 y eso es 178 newtons por 1 más, ahora la aceleración ya no va a ser la misma, porque ya les estoy justo pidiendo calcular la nueva aceleración si se va a aplicar otra fuerza, que son 230 newtons. Entonces ponen la A sobre 9.8 y de aquí pueden despejar. Les queda 230 sobre 178 menos 1 igual a sobre 9.8. Y de ahí despejan A. Y eso les da 9.8 por 230 sobre 178 menos 1. Y el resultado es 2.86 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta aceleración se necesita para que la fuerza aplicada sea 230 newtons. Entonces es casi el doble de la que se aplicaba antes. O sea, la aceleración es casi el doble de la que se movía antes. Bueno, ¿Se puede subir un poquito, profe? ahí. Sí, ya con eso estoy bien, gracias. Entonces los problemas de peso y masa y todo eso, pues son obviamente muy sencillos. Aquí la idea a llevarse es que el peso pues es dependiente de dónde se esté determinando, si en la Tierra, en alguna zona de la galaxia, en una, si fuera posible, porque obviamente no es posible, pero podría ser en la superficie de una estrella o no sé. Entonces eso es dependiente, mientras que la masa sí es una propiedad que no va a variar de acuerdo a dónde la estemos determinando, porque es intrínseca a los objetos. Y bueno, ya vistos estos conceptos, podemos explicar y comenzar con la tercera ley de Newton. Y yo les había dicho que la tercera ley se le conoce como ley de acción y reacción. ¿Por qué? Porque las fuerzas ocurren en pares. Piensen, por ejemplo, si ustedes están en la escuela y están empujando por alguna razón una pared, pues entonces eso significa que ustedes están canalizando su fuerza a través de sus manos hacia la pared y lo que quieren es moverla, o a lo mejor es una de estas paredes móviles, ¿no?, que ponen en los centros de convenciones. Entonces les están diciendo, ay, ayúdanos a recorrer esta pared para que el salón de la conferencia sea más grande. Pues entonces ahí están aplicando ustedes una fuerza contra la pared móvil para cambiarle la posición. Pero además, cuando ustedes hacen eso, lo que pasa es que hay una fuerza adicional que es justo la reacción a la fuerza que están aplicando, que es la fuerza que ejerce la pared hacia ustedes. Entonces, hay una fuerza que ustedes están imprimiendo y hay otra fuerza, que es la fuerza de reacción, que ejerce la pared sobre ustedes. Es lo mismo que pasaba con el peso. Está el peso y ustedes se colocan sobre la báscula, pero entonces en ese momento pues hay una fuerza normal que va en dirección opuesta al peso que ustedes están ejerciendo sobre la báscula, y precisamente esa fuerza normal es lo que está midiendo cuánto pesan ustedes. Eso se da pues obviamente en la dirección horizontal y en la dirección vertical, y es indistinto porque es una ley que no tiene nada que ver con la orientación de la fuerza ni nada. Y de hecho puede estar en cualquier orientación. Si ustedes tuvieran una pared diagonal, que está así como 45 grados de inclinación respecto al suelo, si ustedes empujan esa pared o esa cosa que esté a 45 grados, pues igual va a haber una fuerza como consecuencia de esa que ustedes están aplicando, y también va a tener la misma dirección. Entonces, como les comentaba, es indistinto, no tiene que ser solamente en el eje X o en el eje Y. Y bueno, cuando
aquí ya está como, bueno, se los puse ya expresado, ¿no? Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el primero experimenta una fuerza que es igual en magnitud, pero en dirección opuesta a la fuerza que éste ejerce. O sea, es justo lo que les estoy comentando aquí. Si ustedes les gusta leer mucho, van a la librería y llegan con 12 libros que se compraron. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando ahí? Pues ustedes traen el paquete imaginen que lo están cargando con una mano. Pues entonces hay una fuerza que está ejerciendo la mano sobre el libro, que va hacia arriba porque justo quiere contrarrestar el peso. Entonces ustedes están así como levantando la mano para que no se caigan hasta el suelo. Pero hay una fuerza de respuesta, que es cuando entra en contacto, hay una fuerza que está ejerciendo el paquete de libros sobre su mano. Entonces al final, pues si ustedes quieren que esto se equilibre y no se les caigan sus libros nuevos, pues tienen que tener la misma magnitud. Pero en principio el puro contacto de tener el paquete de libros en sus manos o en su mano provoca esta fuerza opuesta en dirección, ocasionada por los libros sobre su mano. Aquí no estamos hablando del peso como tal, estamos hablando de la fuerza de contacto, o sea, así como cuando empujaban la pared. Entonces, como la fuerza que están ejerciendo sobre ese paquete de libros es lo que sea, en magnitud, pues la respuesta a esa fuerza es lo mismo, es otra fuerza con la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Entonces, la fuerza de su mano sobre los libros es igual a menos la fuerza de los libros sobre su mano. Entonces aquí piensen en dos masas ocasionadas, bueno, más bien localizadas en dos puntos. Hay una masa A, una masa B, y aquí está el punto A y el punto B. Y aquí puede haber una fuerza que sería la fuerza de esta FBA, sería la fuerza de B sobre A, y esta FAB sería la fuerza de A sobre B. Entonces, en magnitud, pues esas fuerzas deberían ser iguales, pero en la dirección deben ser opuestas, que es lo que está aquí. La dirección de FAB es opuesta a la dirección de FBA. Entonces, cuando lo ponen en magnitud, son iguales, pero cuando lo indican como vectores, tienen que poner el signo opuesto. Entonces, estas son dos masas A y B que entran en contacto. Están separadas y en algún momento se juntan, y cuando se juntan, pues entonces nacen estas fuerzas, la que están ejerciendo uno sobre el otro y viceversa, solo por el contacto. Y vamos a ver algunos problemas para ver esto de la tercera ley. El primero dice, bueno, el primero está relacionado con caminar. A ver, ya, quizás ya lo vieron, ¿no? Pero, ¿alguien sabe por qué caminamos? O sea, ¿qué ocasiona que podamos caminar? ¿Qué se les ocurre? La fricción del suelo, la oposición al movimiento. ¿Qué pasa si no hubiera fricción? Como que, o sea, como que nos podríamos desplazar infinitamente, pero como que no podríamos rozar el suelo. Yo creo que estarías más bien así como, Perderíamos el balance, ¿no? además, pero estaríamos así como, aquí está la superficie, y estaríamos así como resbalándonos, ¿no? Como cuando están en una pista de hielo sin patines. Bueno, ahí sí hay fricción, pero está muy resbaloso. Entonces a lo mejor se querrían moverse algo, pero no podrían porque sus pies se deslizarían infinitamente sobre el mismo punto y
y no se moverían. Entonces, de alguna manera, a lo mejor demasiado exagerada o no sé, pero de alguna manera lo que estamos a hacer es empujar a todo el planeta Tierra en dirección opuesta, con nuestros pies. O sea, y en ese esfuerzo, pues es donde nosotros arrastramos los pies, pero como hay fricción, entonces podemos caminar. Entonces lo que estamos haciendo es intentar empujar a la Tierra hacia atrás, o sea, en dirección, hacia atrás es entre comillas, ¿no? Porque pues más bien sería en dirección opuesta a la que queremos caminar. Pero en este intento de empujar la Tierra o la superficie de la Tierra hacia atrás de nuestro movimiento, pues esto va a provocar una reacción, y es que la Tierra pues nos va a empujar hacia adelante. Entonces, cuando uno intenta caminar, surgen dos fuerzas. La fuerza de la Tierra sobre, bueno, hay dos fuerzas más bien. La fuerza de la Tierra sobre la persona, que es igual a menos la fuerza de la persona sobre la Tierra. ¿Y qué dirección tienen? Bueno, pues como el hombre quiere empujar la Tierra hacia atrás, pues entonces la fuerza de la persona sobre la Tierra va hacia atrás. Pero la Tierra se opone a este movimiento con una fuerza de igual magnitud y entonces surge esta fuerza en dirección a la derecha, que es la fuerza de la Tierra sobre la persona. Otro ejemplo pues sería golpear una pelota. O sea, si se fijan, en cualquier situación en la que hay contacto, surgen estas fuerzas de reacción. Y eso es precisamente es de lo que habla la tercera ley de Newton, que pues expresada así como lo puse aquí, lo que dice es que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, el primer cuerpo va a experimentar una fuerza que es igual en magnitud, pero en dirección opuesta a la fuerza que está imprimiendo sobre el otro. Entonces, esto ya de entrada siempre nos dice que cualquier cuerpo que llegue y haga alguna fuerza sobre otro, va a haber una respuesta de este otro cuerpo aplicada al cuerpo inicial, que va a tener la misma magnitud, pero en la dirección contraria. Aquí, cuando ustedes golpean un balón, va a haber una fuerza en el pie sobre la pelota, y en el momento en que la golpean va a haber una fuerza de la pelota sobre el pie, que va en dirección opuesta. La fuerza de la pelota sobre el pie, pues obviamente va en dirección, de acuerdo a este dibujo, pues va en dirección a la izquierda, y la fuerza del pie, bueno, y aparte además, chequen, la fuerza de la pelota sobre el pie, pues obviamente va a actuar sobre el pie, entonces aquí no tiene sentido de alguna manera dibujar la pelota, porque el pie está sintiendo una fuerza que es consecuencia de lo que él está haciendo, que es patear el balón, pero al final lo está sintiendo sobre sí mismo. Mientras que acá la otra fuerza podríamos aislar al pie porque da igual dibujarlo, y sobre la pelota está actuando la fuerza del pie. Entonces aquí ponemos la fuerza del pie sobre la pelota hacia la derecha. Digo, lo pueden dibujar, ¿no? Pero aquí lo que hago es como enfatizar sobre quién está actuando, en este caso, la fuerza de la pelota sobre el pie está actuando sobre el pie y por eso dibujé el pie. Y acá la fuerza del pie sobre la pelota pues está actuando sobre la pelota y por eso dibujé la pelota. Ya sabemos que tienen dirección opuesta. Vamos a ver otro ejemplo, un cohete. Cuando sale un cohete, estos generalmente llevan algún tipo de combustible. Aquí le pusimos gas, pero bueno, llevan algún tipo de combustible que les dé propulsión. Y en estos casos hay una fuerza que es la fuerza del gas sobre el cohete. Y es precisamente lo que lo ayuda a impulsarse hacia arriba.
Pero entonces también cuando se enciende este combustible y cuando este combustible le imprime pues una fuerza hacia arriba al cohete, entonces hay una fuerza del gas sobre el cohete, pero en el momento en el que le comienza a imprimir esa fuerza, surge esta fuerza ejercida del cohete hacia el gas, ¿no? Hacia este, pues se podría decir hasta este tanque que contiene el combustible. Entonces es una fuerza que tiene la misma magnitud pero dirección opuesta. Otro caso es si ustedes están jalando una cuerda, hay dos, pues hay dos fuerzas, ¿no? Una es la fuerza de la cuerda sobre la persona y otra es la fuerza de la persona sobre la cuerda. La fuerza de la persona sobre la cuerda pues intenta tirar, de acuerdo a este dibujo, hacia abajo a la cuerda que está amarrada, imagínense, al techo. Y en ese momento surge la fuerza de la cuerda sobre la persona. Entonces la persona está sintiendo una fuerza ocasionada por la cuerda. Y acá pues tenemos dos masas, una masa A y una masa B ubicadas en un punto A y en un punto B. Entonces hay una fuerza de B sobre la masa A y hay una fuerza de la masa A sobre la masa B. FAB es la fuerza de A sobre la masa B y FBA es la fuerza de B sobre A. Entonces aquí sabemos que pues, tienen que ser iguales en magnitud, pero en diferente dirección. Y bueno, a esta notación, cuando ponen FAB igual a FBA en la forma vectorial, porque aquí en realidad no sabemos la dirección, entonces simplemente ponemos que hay una fuerza que está como, hay unas fuerzas que están ligando a esas masas, y cuando lo expresamos de esta manera, con una dirección arbitraria, pues esa es la forma fuerte de la tercera ley de Newton. Pero aquí cuando están en paralelas las fuerzas, si se fijan aquí apunta hacia arriba y aquí apunta hacia abajo, tenemos la forma débil de la tercera ley. Pero nosotros en realidad vamos a trabajar con casos arbitrarios en general. Vamos a tener fuerzas que no necesariamente están paralelas. Vamos a ver aquí un ejemplo. Bueno, vamos a descansar 5 minutos y regresamos a este ejemplo.
¿Están ahí? Ya regresamos. ¿Sí están? ¿O me escuchan o no me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Vamos a regresar. Aquí hay otro ejemplo de estos que estamos viendo de las fuerzas que surgen como reacción por el contacto. Aquí pues era bastante obvio de quién estábamos hablando, ¿no? Pero si se ponen a pensar ya más globalmente, pues en la Tierra hay un montón de personas, coches, casas, gente cargando cosas, gente pesándose en una báscula, etc. Entonces, para analizar algún problema de interés, pues lo primero que se tiene que hacer es definir el sistema de referencia o el sistema de interés. Por ejemplo, si a ustedes lo que les interesa es una persona, de acuerdo a este dibujo, una persona que estaba pesándose, nosotros queremos conocer cuáles son las fuerzas sobre el sistema. Y aquí pues uno puede hacer el dibujo y se da cuenta que existe la fuerza de la balanza sobre la persona, porque la persona está parada sobre ella, entonces surge esa fuerza. También está la fuerza de la persona sobre la balanza, que es la fuerza en dirección opuesta. Estas dos pues son las que surgen por la tercera ley de Newton, y además está el peso de la persona. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si a ustedes lo que les interesa como sistema, pues es la Tierra y la persona? Entonces ahí ustedes simplemente tienen el peso y menos el peso, ¿no? Porque imaginen que, o sea, aquí no les está interesando que si hay una báscula o si no hay una báscula o lo que sea. Ustedes simplemente están considerando una persona sobre la superficie de la Tierra. Y, y ahí lo único que importa es el peso y la fuerza contraria que surge por el contacto de la persona sobre la superficie de la Tierra. Entonces es W y menos W. Pero si a ustedes lo que les interesa solamente es la persona, de manera aislada, o sea, es lo que les comentaba. No es lo mismo decir, consideren la persona y la Tierra y las fuerzas que actúan sobre ambas o sobre ese sistema. Si yo les digo, consideren una persona en la superficie de la Tierra, pero me interesa a mí lo que le está pasando a la persona. Nada más. Entonces, en ese sentido, pues, si a mí solo me interesa la persona, solamente hay una fuerza que es la fuerza de la balanza, ¿no? O sea, la persona aisladamente, parada sobre la Tierra o sobre la báscula o lo que sea, si el sistema aislado que me interesa es la persona, en realidad solo veo que la persona está sintiendo la fuerza que ejerce la báscula sobre él, porque él está parado sobre la báscula, pero en realidad eso no me está interesando. Yo estoy aislando todo lo demás y solo estoy viendo que esa persona está sintiendo una fuerza, que es la fuerza opuesta a la fuerza que genera la persona al estar colocada sobre la báscula. Es justo lo que pasaba acá arriba con el balón, ¿no? O sea, yo les puedo decir, el sistema es el pie y el balón, ok. Entonces están actuando estas fuerzas. Pero si dada esta situación, a mí lo que me interesa es el balón, pues entonces solo me interesa o solo el balón solo está sintiendo la fuerza que el pie está imprimiendo sobre él. Entonces, por eso es lo que les comento aquí, que es importante definir al sistema sobre quién queremos analizar que están actuando las fuerzas. Y bueno, ya les he hablado aquí que surge la fuerza por el contacto y no sé qué. Pero ya más formalmente, la fuerza normal es la fuerza que soporta al peso de un cuerpo sobre una superficie horizontal.
y es perpendicular al contacto. Y generalmente, pues, esta fuerza normal se indica con la letra N. Entonces, como es una fuerza que soporta al peso de un cuerpo sobre una superficie horizontal, pues entonces tiene la misma magnitud. Entonces piensen aquí en una caja. Esa caja tiene un peso que actúa hacia abajo y la normal va a ser la fuerza que actúa hacia arriba. Y esa es justo la fuerza que va a soportar al peso de la caja. Y surge por esta tercera ley de Newton, ¿no? Entonces aquí, como la dirección, como la magnitud de W y N es la misma, pero la dirección es opuesta, entonces aquí tienen que W es igual a menos N, y si pasan N al lado izquierdo, pues tienen W más N igual a 0. O sea, la suma de fuerzas tiene que ser 0. Si esta suma de fuerzas es 0 en la dirección vertical, porque es lo que estamos analizando aquí, el peso va hacia abajo y la normal hacia arriba. Si la suma de ambos es 0, eso significa que el paquete está en equilibrio. No siempre va a ser así, porque a lo mejor la suma de fuerzas, o sea, aquí W y N pues se cancelan porque tienen la misma magnitud y dirección opuesta. Pero si a lo mejor hay no sé, algún ventilador en el suelo y esta caja es muy ligera y entonces en un instante se enciende el ventilador, a lo mejor va a hacer que la caja se levante un poco sobre la superficie y eso va a ocasionar una tercera fuerza, la fuerza del viento del ventilador que apunta hacia arriba, y a lo mejor ahí ya la suma de fuerzas no va a ser 0, entonces la caja no va a estar en equilibrio. Pero aquí en esta situación aislada, donde simplemente está una caja sobre una superficie, sí está en equilibrio, nada lo está sacando de ese estado. Y bueno, aquí depende de pues, las situaciones, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, casos donde haya una fuerza normal hacia arriba, otra normal hacia abajo, porque algo puede estar en contacto con esta superficie de abajo. Podemos tener el peso que va hacia abajo también, o podemos tener casos donde siguiendo este ejemplo de la caja, donde la caja, por ejemplo, está sobre una superficie inclinada, entonces el peso pues sí seguiría apuntando hacia abajo, pero aquí la normal, como es justo su definición, dice, soporta el peso de un cuerpo sobre una superficie horizontal. Eso quiere decir que es perpendicular al contacto. Pues entonces cuando tenemos una superficie inclinada, la fuerza normal, como es perpendicular a la superficie, pues va a apuntar así en forma diagonal. Y ahí vamos a tener que tomar en cuenta pues la diferencia en las direcciones de las fuerzas. Otra fuerza que es importante hablar en este tema es la tensión, y esta es una fuerza a lo largo de la longitud de un medio, y un ejemplo pues sería una fuerza que jala un cable, ¿no? Entonces cuando ustedes jalan un cable, pues ahí se genera una tensión. Si ustedes están jalando un cable que está como ya habíamos dicho hace rato, si está amarrado al techo, pues ahí surge una tensión del cable. Y la tensión, pues es justo esa fuerza que se opone a la fuerza con la que ustedes están jalando, y por lo tanto en este caso va hacia arriba, mientras que la dirección con la que están jalando el cable va hacia abajo. Si ustedes, por ejemplo, aquí analizan las fuerzas que están actuando sobre el techo, más bien si el sistema es el techo y el cable, pues va a haber una fuerza del cable sobre el techo. Y esa fuerza, o sea, cuando ustedes están jalando ese cable, va a haber una fuerza. Aquí volvemos a lo anterior, ¿no? Hay que definir el sistema de interés, lo que decíamos acá con la Tierra.
Entonces la situación es que la persona está jalando un cable que está amarrado al techo. Si a mí no me interesa la persona, porque al final, como les digo, la Tierra y las situaciones son demasiado tan complejas como uno quiera analizarlas, pero uno al final se enfoca en alguna parte de lo que está pasando ahí. Entonces, sí, o sea, la persona está jalando el cable, pero a mí no me interesa esa parte. Si me interesa simplemente analizar lo que está pasando con el techo y el cable, pues ahí solamente voy a ver que hay una fuerza que está ejerciendo el cable sobre el techo por alguna razón que no me interesa porque esa parte del problema no la estoy analizando. Y hay una fuerza del techo sobre el cable que va hacia arriba. Entonces la fuerza del cable sobre el techo, pues es justo la tensión que generó la persona al estar jalando el cable. Pero si a mí lo que me interesa es analizar, por ejemplo, esto es para explicar que se pueden aislar las diferentes componentes de una situación y ver qué fuerzas están actuando de acuerdo a lo que nos interesa de la situación. Pero acá regresando a la persona, pues entonces aquí vemos que la persona está, o sea, con la persona aquí abajo está sintiendo dos fuerzas. La tensión que va hacia arriba, otra vez aquí va hacia arriba, porque acá el sistema que se está analizando no es el sistema que se estaba analizando acá a la derecha con el techo, ¿no? Por eso depende de qué estén analizando va a ser el sentido de las fuerzas. Para la persona que está jalando, imagínense que se cuelga, ¿no? Entonces, con su peso W, pues está jalando la cuerda. Y esa fuerza, pues la fuerza con la que está jalando va hacia abajo. Eso genera la tensión en la cuerda que va hacia arriba. Pero eso no contradice a lo que acabamos de ver aquí en el otro dibujo donde consideramos al techo. No contradice porque es un sistema diferente. Entonces, en el sistema del techo y el cable, la tensión va hacia abajo. Porque esa tensión pues va justo, está aplicando una fuerza al techo y esa va hacia abajo. Y va a haber otra fuerza adicional, es la de el techo sobre el cable y esa va a ir hacia arriba. Pero acá estamos viendo a la persona. Entonces la persona está, por un lado, sintiendo al peso hacia abajo y por otro lado a la tensión hacia arriba. Y cuando ustedes suman, o sea, T tiene que ser igual a menos W, pero cuando ustedes suman, entonces T más W, cuando despejan al lado izquierdo, T más W tiene que ser 0. Y para el cable, eso es para la persona. Para el cable, pues tenemos la fuerza del techo sobre el cable más la tensión, pero la tensión es en este caso menos T, y eso tiene que ser 0. Eso significa que la fuerza del techo sobre el cable es la tensión y es menos W, por lo que vimos acá arriba, que T es menos W. Si no hay fricción, la transmisión de tensión no disminuye, solo puede cambiar la dirección y es siempre paralela al conector flexible. Entonces, piensen, por ejemplo, en una polea, tienen una tensión y cuando no hay fricción, la tensión se va a mantener a lo largo de todo el cable. Y justo la tensión pues siempre va a ser paralela al cable, no van a tener al cable apuntando haciendo una dirección y la tensión apuntando en otra. Esa siempre va a apuntar justo en la dirección del cable. Y bueno, lo que puede cambiar es la dirección, como ya habíamos visto, como ya habíamos mencionado. Dependiendo de qué estén analizando, pues se puede considerar que la tensión va hacia la izquierda, como en este dibujo, o hacia la derecha, como en esta otra parte del dibujo. Y la fuerza de fricción, que vamos a generalmente a denotar con una F, poniéndole un subíndice F a la fuerza, entonces es FF, igual a mu por la normal, donde mu es un coeficiente de fricción, que tiene que ver con las propiedades de la superficie. Entonces vamos a ver un problema, un ejemplo.
Dice, una persona empuja un carro con el equipo al salón de clase. Su masa es de 65 kilogramos, o sea, de la persona. La masa del carro es de 12 kilogramos y la masa del equipo es de 7 kilogramos. Nosotros queremos determinar la aceleración producida cuando la persona ejerce una fuerza hacia atrás sobre el piso de 150 newtons. Y bueno, dice todas las fuerzas que se oponen al movimiento, tales como la fricción, las ruedas y la resistencia del aire, suman 24 newtons. Ese es como un dato adicional que les da el problema. Entonces aquí hay varios sistemas de interés. Está la persona, está el carrito y está el equipo, ¿no? Entonces aquí pues vamos a imaginar que es una chica que está empujando el carrito y hay una fuerza de la persona sobre el piso que, como ya dijimos, como que la persona quiere empujar hacia atrás la superficie de la Tierra, entonces esa fuerza va hacia atrás, la fuerza que la persona está imprimiendo sobre el piso. Además está la normal, pero la normal de todo este sistema. Tenemos la fuerza de la persona sobre el piso, nos la da el problema, son 150 newtons. Y la magnitud de esa fuerza es la misma, la magnitud del piso sobre la persona, porque es la fuerza que surge por este contacto. También tenemos el peso de todo el sistema y tenemos la fuerza de fricción, que es una fricción global que ya incluye todos estos factores, o sea, las ruedas, la resistencia del aire y todo eso. Y la suma de todas esas fuerzas de fricción son 24 newtons, entonces ya están incluidas aquí. Entonces el diagrama de fuerzas, o el diagrama de cuerpo libre, para este caso es, tenemos la normal apuntando hacia arriba, tenemos el peso de todo el sistema hacia abajo, tenemos la fuerza del piso sobre la persona apuntando a la derecha y tenemos la fuerza de fricción. La fuerza de la persona sobre el piso es a quien la está sintiendo. ¿Alguien dígame? O sea, está ¿La Tierra? O sea, la Tierra. Entonces, nosotros no estamos analizando qué le está pasando a la Tierra, porque esta persona está empujando al carrito. Estamos analizando el sistema de esta chica con el carrito. Entonces, por eso en este diagrama no está incluida esa fuerza de la persona sobre la Tierra, sobre el piso. Pero sí está incluida la contraparte, que es la persona que ejerce la Tierra a la persona. Entonces, estas son las fuerzas que están actuando sobre ese sistema. ¿Cuál es la masa del sistema? Pues es la masa total, es la masa de la persona más la masa del carro más la masa del equipo, que son 65 más 12 más 7, y eso les da 84 kilos. Ya conocemos bien la segunda ley de Newton, y sabemos que el movimiento pues está separado en X y en Y. Entonces tenemos fuerzas externas netas, pues vamos a ver. La suma de fuerzas en Y tiene que ser la masa total por la aceleración en Y. Pero en Y se está moviendo este sistema, pues no, porque esta chica está empujando al carrito en la dirección X, entonces no hay aceleración en Y. Eso significa que N menos W es igual a 0.
Esto significa que N es igual a W, igual a la masa total por la gravedad. Y en X, ¿qué está pasando? Aquí tenemos que la masa total por la aceleración en X no es cero. Entonces, en X tenemos la fuerza del piso sobre la persona menos la fuerza de fricción, tiene que ser la masa total por la aceleración en X. Y la aceleración en X la pueden despejar de ahí. Y eso les da la fuerza del piso sobre la persona menos la fuerza de fricción sobre la masa total. Y eso les da, bueno, 150 newtons menos 24 newtons sobre 84 kilogramos, aquí son. Y eso les da 1.5 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración con la que se mueve todo el sistema hacia la derecha. Y es justo lo que les estaba pidiendo el problema. Pero sí, además yo quiero conocer cuál es la fuerza que la persona ejerce sobre el carro. Pues en este nuevo problema vamos a tener el sistema persona o el sistema carro, dependiendo de lo que estemos considerando. Por ejemplo, el sistema persona, entonces en ese sistema tendríamos a la chica, tendríamos a su peso, que está actuando hacia abajo, tendríamos a la normal hacia arriba, tendríamos la fuerza que el carro ejerce sobre la persona y tendríamos la fuerza del piso sobre la persona. Entonces, si se fijan, todas estas son fuerzas actuando sobre la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, no están tomando en este diagrama, donde está la chica dibujada, no están ahí dibujando la fuerza de la persona sobre el piso o sobre la tierra, porque precisamente esa es una fuerza que está imprimiendo ella hacia un agente externo. No es una fuerza que ella esté sintiendo sobre sí misma. Mientras que si analizamos por otro lado al coche, ahí vamos a tener o al carrito, vamos a tener la fuerza que es el peso. ¿De quién? Pues del carro en sí mismo, más el peso del equipo que va transportando el carro. Y además vamos a tener la normal del carro más el equipo. Este carrito, bueno, este sistema además va a estar sintiendo la fuerza de la persona sobre el carro y va a haber una fuerza de fricción que va también en dirección hacia la izquierda. Para el dibujito de la izquierda, el diagrama de fuerzas entonces estaría dado por la normal hacia arriba, el peso de la persona hacia abajo, la fuerza del piso sobre la chica hacia la derecha y la fuerza del carro sobre la persona hacia la izquierda. En este caso, tendríamos la suma de fuerzas en X, tendría que ser la masa de la persona por la aceleración en X. ¿Y qué fuerzas están actuando en X? Pues la fuerza del piso sobre la persona menos la fuerza del carro sobre la persona, igual a la masa de la persona por la aceleración. De ahí ustedes podrían despejar la fuerza del carro sobre la persona y eso les daría la fuerza del piso sobre la persona menos la masa de la persona por la aceleración. Nosotros ya conocemos la fuerza del piso sobre la persona, que son 150 newtons, y conocemos su masa de la persona, que son 65 kilogramos, y la aceleración con la que se mueve, que era 1.5 metros por segundo al cuadrado. Eso les da una fuerza del carro sobre la persona de 52.5 newtons. Ahora, en el dibujo de la derecha, donde estábamos analizando al carro, tenemos que la masa del sistema es la masa del carro más la masa del equipo, que son 12 más 7 kilogramos, y eso les da 19 kilogramos. Y la suma de fuerzas en X tiene que ser la masa de ese sistema por la aceleración. Y eso es, ¿qué fuerzas están actuando en X? Pues la fuerza de la persona sobre el carro menos la fuerza de fricción.
y de ahí pueden despejar. La fuerza de la persona sobre el carro es la fuerza de fricción más la masa del sistema por la aceleración. La fricción nos la da el problema, son 24 newtons, y la masa de este sistema equipo más carrito son 19 kilos, y creo que aquí me equivoqué, y la aceleración es 1.5, que es la que habíamos encontrado. Entonces, la fuerza son 52.5 newtons también. Entonces, chequen cómo la fuerza del carro a la persona o de la persona al carro, pues es lo mismo, ¿no? Entonces ahí no importa cuál sistema estén considerando, cuando ustedes quieren determinar la fuerza que la persona ejerce sobre el carro, pueden comenzar con el de la chica, pueden comenzar con el del carro, pero lo que tienen que hacer es analizar las fuerzas que están actuando sobre esas componentes o ese sistema que estén analizando. Si incluyen una fuerza adicional, pues el problema les va a salir mal, porque lo que tienen que checar con cuidado es, yo tengo este sistema y cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este sistema. No estoy considerando las fuerzas que este sistema está ejerciendo sobre algo externo. Aquí, por ejemplo, no estoy considerando, para la chica no estoy considerando la fuerza que ella está imprimiendo sobre el piso, si se fijan. Solo estoy considerando la fuerza que el piso está ejerciendo sobre ella. O incluso con el carrito. Estoy considerando la fuerza del carro sobre ella, pero no la fuerza que ella está imprimiendo al carro. Esa fuerza va a ser importante si mi sistema es el que está a la derecha, que es el carro. Ahí sí voy a considerar la fuerza de la persona sobre el carro. Entonces siempre es como, a lo mejor de manera informal, las fuerzas que está recibiendo el sistema son las que tienen que considerar a la hora de hacer el análisis de fuerzas. Como ya les comenté, va a haber algunos casos, como en este ejemplo, donde las fuerzas y el movimiento no necesariamente estén o en X o en Y. Puede haber casos donde se den en direcciones así inclinadas, como en este plano inclinado. Piensen aquí, por ejemplo, ya les había dicho, si tienen una superficie inclinada y hay una masa encima de esa superficie, el peso, ese siempre va a apuntar hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad apunta hacia abajo. La gravedad no va a depender de... Ustedes pueden tomar, no sé, bueno, pueden tomar una libreta y colocar encima un lapicero, y pueden dejar la libreta en sentido así horizontal, y ahí el lapicero, o sea, el peso que siente el lapicero por la tracción de la tierra, pues va hacia abajo, ¿no? Pero si yo inclino un poco la libreta y la pongo así, independientemente de si el lapicero se comienza a deslizar o está pegado a la libreta, como sea, con plastilina o no sé, el peso sigue apuntando hacia abajo, aunque yo haya inclinado la libreta. Entonces, eso es porque la fuerza de la gravedad que ocasiona la Tierra, pues a esa no le importa si yo incliné la libreta o no. O sea, esa dirección, esa gravedad, no va a cambiar la dirección con la que está jalando al lapicero. Entonces, por eso en este caso, donde tenemos este plano inclinado, el peso sigue apuntando hacia abajo. Pero la normal es una fuerza que sí depende de la superficie de contacto. Entonces aquí la normal sí va a apuntar así hacia la esquina superior izquierda. Y además tenemos este ángulo θ, pues que es el ángulo de inclinación de este plano inclinado respecto a la horizontal. Y en este ejemplo en particular, pues consideramos que hay una fuerza de fricción. Y como esta masa M se está deslizando hacia abajo, pues la fuerza de fricción se opone al movimiento y va hacia arriba. O sea, de manera inclinada, paralela a la superficie, pero va en dirección opuesta al movimiento.
Entonces, tenemos que, si esta masa, es un dato del problema, son 60 kilogramos y tenemos que θ son 25 grados, vamos a calcular la aceleración cuando no hay fricción y vamos a calcular la aceleración cuando la fuerza de fricción es de 45 newtons. Aquí, las fuerzas, o sea, yo puedo analizarlas, puedo dibujar el diagrama de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre, para esta masa M. ¿Qué fuerzas están actuando? Pues entonces yo voy a colocar la normal, es casi un copy-paste de los vectores que dibujé arriba, ¿no? Entonces la normal está en dirección inclinada hacia la esquina superior izquierda. La fuerza de fricción, cuando está actuando, va a ir hacia la esquina superior derecha, opuesta a la dirección del movimiento, pero paralela a la superficie, y el peso va a ir hacia abajo. De hecho, ustedes ya saben que los sistemas de coordenadas no son únicos, no es que haya una manera correcta de definirlos, pero cuando los definen, pues tienen que seguir, o sea, que ser congruentes con cómo lo definieron. Un ejemplo, pues es este, ¿no? Yo puedo considerar un sistema de referencia de tal forma que el eje X coincida con la fuerza de fricción y el eje Y coincida con la normal. ¿Por qué me conviene o por qué decidí colocar ese sistema de referencia así? Pues porque si así lo coloco, yo ya tengo dos fuerzas, de tres fuerzas que están actuando, yo ya tengo dos a lo largo de mis ejes, sin tener que descomponer esos vectores en otras componentes, ¿no? Porque si yo defino así ese sistema, la normal está sobre el eje Y y la fricción está sobre el eje X, y la única fuerza que me anda apuntando en otra dirección que no es a lo largo de alguno de estos ejes es el peso. Por eso decidí definir así el sistema de coordenadas. Yo podría haber definido el sistema de coordenadas como siempre, poner el eje Y en la dirección completamente vertical y el X en dirección completamente horizontal, y también se podría resolver el problema. Pero si yo lo hago así, como que de alguna manera me ahorro descomposiciones de vectores a lo largo de ejes. Y tenemos que W, entonces, hace un ángulo θ respecto al eje y ese ángulo pues es el que podemos utilizar para descomponer a W. Esto pues ustedes piensen un poquito por qué este ángulo que hace W con el eje Y es el mismo que el ángulo que hace esta superficie inclinada, donde se está moviendo la masa M, respecto al eje X. Pero estos dos ángulos son el mismo. No sé si alguien no lo vea. Pero bueno, es el mismo ángulo. Entonces yo elegí mi sistema de coordenadas para que estas dos fuerzas, la normal y la fricción, ya coincidieran con el sistema de coordenadas. Y ahí, pues el sistema o el problema se me facilita mucho, porque por la segunda ley, yo ya sé que la suma de fuerzas en X tiene que ser la masa por la aceleración en X. Y de acuerdo a este sistema, pues la masa por la aceleración en X va a ser la fuerza de fricción menos la componente X del peso. Por eso le puse menos WX. Y en Y vamos a tener o sea, de acuerdo a este sistema de coordenadas que dibujé, el movimiento está constreñido a lo largo del eje X. Si se fijan cómo se mueve en esa diagonal, y yo elegí X que coincidiera con esa diagonal, entonces no hay movimiento a lo largo del eje Y. Eso significa que la suma de fuerzas serán la normal menos la componente Y del peso, que es WY, igual a 0, porque ahí no hay movimiento.
ahora sí vamos a contestar qué pasa qué pasa con la aceleración cuando no hay fricción, que es el inciso A. Pues eso significa que la fuerza de fricción es 0. Y nosotros aquí, pues tenemos un triangulito, ¿no? Que se puede definir como las componentes X y Y del peso. El peso, pues está hacia abajo. Aquí está el ángulo θ, que hace ese vector W en respecto al eje Y. Entonces el lado de abajo, pues va a ser WX, y el lado derecho, por así decirlo, del triángulo va a ser WY. Entonces, por pura geometría, si ustedes sacan el seno de θ, va a ser WX entre W, o sea, la magnitud del peso. Y de ahí ustedes pueden despejar la componente X. Entonces WX es W por el seno de θ. ¿Pero cuánto vale W? Mg por el seno de θ. Y también de ese mismo triángulo nosotros tenemos que el coseno de θ es WY sobre W, o sea, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y de ahí ustedes pueden despejar WY, y eso es W coseno de θ, pero otra vez el peso W es mg. Entonces les queda que WY va a ser mg coseno de θ. Y cuando hacemos la suma de fuerzas en X, pues tenemos que la masa por la aceleración en X va a ser igual a menos WX. La parte de la fricción, pues no la pintamos ahí porque en el inciso A no está jugando un papel. Y eso les da menos mg seno de θ. De aquí ustedes pueden despejar la aceleración, que sería menos g por el seno de θ. Las masas se les eliminan. Y chequen que el signo de la aceleración sale negativo, porque el cuerpo se está moviendo o deslizando hacia abajo. Y en ese sistema de coordenadas que definimos así inclinado, eso que se mueva hacia abajo significa que se mueve en dirección de los valores negativos de X, y por eso la aceleración le salió negativa. Entonces eso les da menos 9.8 por el seno de 25 grados. Ese es un dato que sí les daba el problema. Y la aceleración da menos 4.14 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración con la que se mueve cuando no hay fricción. Cuando sí hay fricción, al momento de hacer la suma sobre la dirección X, tenemos que la masa por la aceleración en X es la fuerza de fricción menos WX, eso es fuerza de fricción menos mg seno de θ. De ahí pueden despejar la aceleración y eso les da fuerza de fricción menos mg seno de θ sobre m. Entonces sustituyen 45 newtons menos 60 por 9.8 por el seno de 25 sobre 60. Y eso les da menos 3.39 metros por segundo al cuadrado. También da negativo porque el movimiento sigue siendo en la misma dirección hacia los valores negativos de X, pero ahora se mueve con menor aceleración, obviamente, porque ya hay una fuerza adicional que se está oponiendo al deslizamiento libre, que es justo la fuerza de fricción. Y vamos a ver si alcanzamos a ver estos dos. Aquí, por ejemplo, tenemos a un trapecista en un circo que utilizan una de estas barras para mantener el equilibrio. Y tenemos que hay un ángulo, este ángulo rojo es un ángulo θ respecto a la dirección horizontal, y es el ángulo que hacen estas cuerdas respecto a la dirección horizontal. Y vamos a considerar que ese ángulo vamos a considerar que este ángulo que hacen las cuerdas con la dirección horizontal es de 5 grados. Vamos a considerar que la masa de la persona son 70 kilogramos y queremos encontrar la tensión en la cuerda para que la persona esté en equilibrio.
¿cuáles son las fuerzas sobre la persona? Pues podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, que tenemos aquí a la izquierda, y por un lado tenemos el peso, ¿no? El peso hacia abajo, tenemos la tensión de la cuerda hacia la izquierda y tenemos la tensión de la cuerda hacia la derecha, porque esta persona pues está sintiendo esas dos tensiones que lo están manteniendo ahí en equilibrio. Entonces ya en el diagrama pues nosotros colocamos el peso hacia abajo, la tensión a la derecha, la tensión a la izquierda, y podemos, como sabemos que el ángulo de 5 grados es el ángulo que hace la cuerda respecto a la horizontal, pues lo colocamos acá arriba, el ángulo teta, pero sabemos que cuando una línea diagonal corta dos líneas paralelas, pues los ángulos estos son iguales. Entonces ese ángulo que hace la cuerda aquí arriba respecto a una línea horizontal es el mismo que hace esa misma tensión respecto al eje X, porque el eje X es paralelo a esa línea imaginaria horizontal. Entonces ese ángulo es el mismo, es el ángulo teta. Y nosotros estamos diciendo que el sistema está en equilibrio. Aquí mencionamos, ¿no? Para que la persona esté en equilibrio. Eso significa que no va a haber aceleración. La aceleración va a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas actuando en X? La suma de fuerzas en X tiene que ser la masa por la aceleración en X, y eso tiene que ser 0. Entonces las fuerzas que actúan en X, que es la tensión a la derecha menos la tensión a la izquierda, tiene que ser igual a 0. Pero ojo, aquí es la tensión a la derecha, su componente en X, y la tensión a la izquierda, también su componente en X. Eso tiene que ser igual a 0. Y en Y tenemos que la suma de fuerzas tiene que ser la masa por la aceleración en Y, y también tiene que ser 0. Y aquí tenemos la tensión a la derecha en Y, más la tensión a la izquierda en Y, tiene que ser, menos W, tiene que ser 0. Aquí chequen, en X, cuando ustedes descomponen la tensión a la derecha, esa me va a apuntar hacia la dirección positiva de las X. Mientras que cuando descomponen en X la tensión de la izquierda, eso va a apuntar en dirección negativa de las X, y por eso es tensión derecha en X menos tensión izquierda en X igual a 0. Mientras que cuando descomponen las tensiones a lo largo del eje Y, la tensión a la derecha va a apuntar hacia arriba, la tensión a la izquierda también va a apuntar hacia arriba, y por eso aquí se suman tensión a la derecha más tensión a la izquierda, pero quien apunta hacia abajo es el peso. Entonces por eso es menos W igual a 0. Y en X, ustedes pueden factorizar el coseno de teta. Tienen tensión a la derecha menos tensión a la izquierda por el coseno de teta igual a 0. Y bueno, aquí pueden pasar el coseno de teta al otro lado y se anula, y tienen que la tensión a la derecha menos la tensión a la izquierda es igual a 0. Eso significa que la tensión a la derecha es igual a la tensión a la izquierda, y es igual a una T. Vamos a llamarle T. Mientras que en Y tenemos la tensión a la derecha por el seno de teta más la tensión a la izquierda por el seno de teta menos mg, tiene que ser 0. Aquí pues ya le llamamos T. O sea, como tensión a la derecha es tensión a la izquierda igual a T, pues aquí simplemente estamos sumando T seno de teta más T seno de teta, eso es 2T seno de teta, y el mg lo pasamos al otro lado, entonces 2T seno de teta igual a mg. De ahí despejan T, y eso es mg sobre 2 veces el seno de teta. Entonces sustituimos los valores, tenemos 70 kilogramos, 9.8 metros por segundo al cuadrado, tenemos 2 veces el seno de 5 grados, y eso les da 3.940 newtons. Esa es la tensión sobre las cuerdas
que logran mantener en equilibrio a esta persona de 70 kilogramos. Esto, si se fijan, es como siempre aplicar o segunda o tercera ley de Newton y hacer suma de fuerzas en las componentes y eso es todo. Bueno, este problema está más largo. Entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy? ¿O les quedó todo muy claro? No muy claro, profe, pero sin dudas. ¿Pero tienes alguna duda en concreto? No, la verdad no. Es nomás cuestión de, pues, practicarle. Bueno, Profe, ok. ¿puede volver a explicar lo de cómo sacó Fx y Fy, por favor? En este problema, Sí, sí, supongo que en este, ¿verdad? Am, sí hay. ¿Te refieres a cómo saqué la suma de fuerzas? ¿O cómo saqué el valor de... Bueno, es que no entiendo por qué en Fx se están restando y en F de Y se resta, pero el peso. Esto viene de este dibujo de la derecha de arriba. Este es el diagrama de fuerzas que están actuando sobre la persona. Entonces aquí hay una tensión a la derecha, en diagonal, hay una tensión a la izquierda, en diagonal, y hay un peso hacia abajo. Pero tú quieres saber qué fuerzas están actuando en X primero y luego en Y. En X, ¿quién va a estar actuando? Pues esta tensión a la derecha, pero su componente en X. ¿Y cuál es su componente en X? Pues es tensión a la derecha por el coseno de teta. Además, en X está actuando la tensión a la izquierda, pero su componente en X. Entonces, ¿cuál es la componente en X de esta tensión a la izquierda? Es tensión a la izquierda por el coseno de teta. Pero si te fijas, cuando proyectas este vector de tensión a la izquierda a lo largo del eje X, ese vector te está apuntando hacia hacia la izquierda, ¿no? En dirección negativa, en dirección de X negativas. Entonces, por eso en ese caso tienes que restar. Esta tensión a la derecha, cuando la proyectas a lo largo del eje X, está apuntando hacia la dirección positiva de las X. Entonces, las únicas dos fuerzas actuando sobre X es tensión a la derecha en dirección positiva y tensión a la izquierda en dirección negativa. Y por eso aquí se restó tensión a la derecha menos tensión a la izquierda, y eso es igual a 0, porque está en equilibrio la persona. Para el eje Y, aparte de las componentes a lo largo del eje Y, de la tensión a la derecha y de la tensión a la izquierda, tienes que estar actuando el peso. El peso no está actuando sobre el eje X, porque el peso está actuando pues, hacia abajo, ¿no? Entonces ahí, cuando haces tu suma de fuerzas a lo largo del eje Y, tienes que descomponer la tensión a la derecha y la tensión a la izquierda ahora a lo largo del eje Y. Hace ratito lo hicimos a lo largo del eje X. ¿Y cuáles son esas componentes a lo largo del eje Y? Pues es la tensión a la derecha por el seno de teta, y eso es un vector que está proyectado hacia arriba, hacia la dirección positiva de las Y. Lo mismo pasa con este vector tensión a la izquierda. Cuando haces tensión a la izquierda, seno de teta, eso es un vector que está apuntando hacia arriba, en dirección positiva de Y. Entonces, por eso sumas, cuando haces la suma en Y, sumas tensión a la derecha a lo largo del eje Y, más tensión a la izquierda a lo largo del eje Y. Y aquí está esta fuerza adicional, que es el peso, y esa no está apuntando hacia arriba, en dirección positiva, está dirigida apuntando hacia abajo, o sea, en dirección negativa. Entonces, por eso sumas tensión a la derecha en Y, más tensión a la izquierda en Y, menos el peso, y eso también tiene que ser 0, porque otra vez, este
trapecista está en equilibrio. Entonces también la aceleración a lo largo del eje Y pues es 0. No sé si te queda más claro. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, cuando les suba, o sea, hoy les subo la tarea, pero la tarea se tiene que entregar antes de la clase del viernes para que se las pueda contar como válida. Y van a ser de entre 5 y 6 problemas. Y cualquier cosa, pues me pueden escribir. O durante la clase también me pueden preguntar. Y bueno, pues que tengan buen fin de semana y trabajen y descansen también un poco. Nos vemos hasta el lunes. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.